serio anoche, muy serio. Felipe acaba de presentar renuncia irrevocable Jorge Rojas. ¿Cuánto duró como director de la Pre? 8 días. 24 horas. Una 8 semana, días. Felipe. Yo le dije carajo. esto, y es la primera. Jorge Rojas, repito, el hombre que reemplazó a Laura Sarabia, acaba de renunciar. Tengo una duda, ¿es que renuncia esa persona, Yo creo que protocolaria incluso o van a salir irrevocable? de un lado y de otro. Porque creo que también Laura Sarabia está preparando la suya, según se rumoraba desde hace ya un par de días antes de lo que pasó ayer. Pero Néstor, yo tengo la duda Jorge Rojas, de Héctor, qué es quiso para la hacer gente el que no- presidente. para la gente que no lo identifica, Jorge Rojas fue tal vez el más cercano al presidente en la época de la alcaldía de Bogotá. No, Y no, es- realmente- secretario de gobierno. De y es- integración social. y es el Realmente señor- Y fue refleja secretario de gobierno No, 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 Salía y sí, entraba en petrista. una cada crisis elección. de unas enormes dimensiones Petrista, en sí, el Felipe. gobierno. A ver, Héctor, porque para que quienes están empiece a viendo las desmoronarse, digamos, el gabinete, era el señor. comenzando por Jorge Rojas, pues es una cosa No, realmente grande. y puedo Lo que pasó anticiparles- ayer es una cosa Pero, grande Héctor, que, como perdón, usted lo dice, le, Néstor, le dijo sectario, se hincha porque le dijo, pues, perdón, es que la respuesta del presidente a las críticas fue vehemente y dura. Les dijo sectarios, les dijo que el proyecto no era de ellos, que la izquierda había puesto 2 o 3 El votos. Estado soy yo, fue la respuesta del Pues fue- presidente. Sí, fue pero muy la duro. pero la pregunta, Néstor, es ¿qué quiso hacer el presidente cuando decidió hacer lo que hizo ayer? Porque pues uno sí se pregunta ¿qué resultado quería conseguir haciendo lo que hizo, volviendo público ese Consejo de Ministros? No sé, Él no sé. sabía que el Lo que Consejo sea de que fuera, Ministros le iba salió al dirigido... revés. El Consejo de Ministros iba dirigido a eso, digamos, a explicar No y a tenía ni defender idea. la presencia de Benedetti y de Laura Sarabia, pero la reacción quizá no fue la esperada. ¿Qué pasó? Porque a mí sí me parece que a alguien, bueno, digo al presidente Petro, le falló algún cálculo, porque él, que es un comunicador más o menos hábil, que sabe escoger como las herramientas y las oportunidades para decir las cosas, ayer francamente parece haber tirado una pelota que se le salió mucho de las manos. Boomerang, por Los querer ministros- culpar a los ministros. Los ministros cuentan que no tenían ni idea de que esto iba a ser transmitido. No, Gustavo Bolívar Que dijo, me enteré aquí. Llegaron al Consejo de No, yo no. Ministros A ver, y vieron las conclusión. cámaras y vieron los reflectores y dijeron, ah, carajo. Yo pensé por algún momento, pero se me acaba de desinflar la teoría, Felipe, que la idea de transmitir el Consejo de Ministros de anoche Sí. había sido de Jorge Rojas. Pero si Jorge Rojas está renunciando, pues esto Sí. quiere No decir, está de acuerdo. él No, es no, el yo Don creo- Néstor, cuando yo creo que Gustavo eso fue Bolívar el dice que no sabía que eso se iba a transmitir, el presidente Petro dice, fue mi idea, y en ese ambiente de lagartería responde, qué buena idea, presidente, maravillosa la idea, pero al Néstor, final de más- cuentas usted le confirma que ni siquiera la ministra de Justicia sabía, que ninguno de los ministros sabían o pocos sabían que se iba a transmitir, porque cuando le llegue el turno, ella dice, gracias a Dios se suspende la transmisión en televisión nacional, y empieza, Sí. por supuesto, a hablar del fracaso y a recomendarle al presidente que Con la recalcule su renuncia proyecto de de paz Jorge, total. Néstor, Primera con la renuncia. renuncia esta es de la Jorge se primera- confirma que lo de ayer primera fue cabeza que la- cae después del circo. Pero del es que lo de Consejo Jorge Ministros. Rojas anoche me Néstor, pareció mire. tan sensato. Con la renuncia de Jorge Rojas, a quien conozco desde hace muchos años, se confirma que lo de ayer fue la implosión del gobierno en vivo. Jorge Rojas es uno de los escuderos más leales del presidente, un hombre muy Era. sensato, y como lo decía ahora Felipe, ayer se lució justamente porque dijo, mire, Por presidente, sensato. las intervenciones, recuerde que esto está en televisión nacional. O sea, una persona que estaba tratando de que eso no se desmadrara como se desmadró, y que seguramente no tuvo nada que ver en esa decisión de transmitir en vivo el sistema disfuncional de gobierno que tiene Gustavo Petro. Pero si renuncia Jorge Rojas, yo sí creo que, como usted dice, Néstor, esto se hincha y vienen más Sí. renuncias a lo largo del día. Sí. Y a mí me preocupa mucho la renuncia de Jorge Rojas, Néstor. ¿Sabe por qué? Porque Jorge Rojas es, por excelencia, uno de los adultos ahí en la habitación. Es una persona pues el seria. adulto responsable. Ahí hay gente seria de la que depende que esto no esté, que esa gente seria que está ahí es la responsable de que esto no esté peor. Y si esa gente se empieza a ir, Néstor, creo que nos espera un año y medio Ahora, de los peores escenarios. Andrés, voy a plantearle, Felipe, otro escenario. Sí, Néstor. Renunciado Rojas, y quiero contarle que hay otras renuncias andando en este momento. La de Gustavo Bolívar, la de la ministra Mohamed, la de Laura Sarabia. Es decir, fue tal el despelote de anoche. Francia Márquez a la salida dijo, yo ya presenté Francia mi Márquez es la renuncia. única, Felipe, Pero Francia no tiene Márquez por qué es la renunciar, única que no va a claro. renunciar. Francia Márquez no renuncia, no, nunca.
Pues No, puede renunciar que a- renunciaba- Francia Márquez es- renuncia al ministerio. Claro, puede pero- renunciar al ministerio, pero no a la vicepresidencia. Tampoco va a renunciar al ministerio, Felipe, tampoco. Pero Sí, es decir, probablemente tampoco. saque a Francia Márquez de ahí. Pero va a Bueno, haber unas sí. renuncias. La única posibilidad que tiene el señor presidente Felipe es la siguiente: Sí. revocar el nombramiento de Armando Benedetti. Porque No, si- no, después de lo No que lo pasó hace. ayer es imposible, No, Néstor. porque- no. Es que, 6 horas es que uno de no puede defensa. defender ¿Usted durante cree- 6 horas. ¿Y usted Durante cree que 6 por qué- horas en la por qué televisión nombró- pública nacional por qué defender un nombró- nombramiento por qué para nombró a terminar Benedetti? sacándolo? Porque bueno, no, Benedetti eso sí. tiene por eso. 15 mil millones de razones para estar ahí. ¿No? No, no, O me sí, nombran por lo- o por la nos razón que caemos fuera, todos. A no. ver. Sí, Felipe. Por la pero- razón que fuera nombrar a Benedetti, pero la No, porque defensa está que hizo del chantajeado por nombramiento. Benedetti, en, hombre. la algún, reserva. en algún momento. Ya, O sea, llamen las cosas a ver, por su a mí me nombre. impa- a mí me Benedetti impresionó chantajeó mucho, al presidente Néstor, de la República y le tocó aceptar el chantaje. El presidente que tiene un grado de admiración por Jaime Bateman como lo tiene, que lo hubiera comparado. Y Bateman con no lo Bateman, quería a me Petro, parece ¿no? una cosa realmente impresionante. Es que, bueno, como pasó con el señor me olvida, ¿cómo se llama? El de la UNP. Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez. Augusto Rodríguez, Le doy ese el señor mensaje, y todos los que Héctor. fueron del M-19 inmediatamente se indignaron. Le doy Pero el ¿cómo así mensaje. que va a comparar a Benedetti con Bateman? Con Bateman, le doy el mensaje esta mañana a Héctor de Augusto Rodríguez, que le propongo, si quiere Felipe, pues a todas estas personas. A Me quienes pareció conozco. un hombre ponderado Felipe, y serio, se lo digo. El doctor Augusto Rodríguez responde a la invitación de qué va a pasar, de qué quiere decir, de cuál es la constancia y tal. Responde diciendo, no me haga hablar. Y a la pregunta de la comparación de Bateman con Benedetti, responde Augusto Rodríguez, eso fue lo peor de todo. Precisamente por eso no Claro, quiero hablar. claro. Entonces, No, yo no tengo duda que Pero para usted un sabe que miembro del Bateman M-19, despreciaba a Petro. Esa comparación es una cosa realmente impactante, porque pues bueno, el presidente puede hablar de las segundas oportunidades y toda esa carreta que habla, pero realmente decir que Benedetti se le parecía a Bateman, pues es una cosa que para las personas que Pero por estuvieron loco. con Bateman y que No, tenían no, una no, no. idolatría, que tenía una idolatría por él al comienzo de la guerrilla del M-19, Bueno. pues es un Claro, es pero, un insulto. pero pasó realmente. por ahí y también defendió, para defender a Benedetti argumentó la defensa de la diversidad, que no podían ser sectas, que no somos de izquierda. Ahí fue cuando dijo que el gobierno no era de izquierda, las segundas oportunidades, pero al final terminó diciendo, y yo lo nombré, y punto, y yo soy el que nombra y soy el jefe de Sí, de Estado. acuerdo, al final fue un bastonazo de Exacto. autoridad. lo Un de acto de anoche. poder, pero por eso es tan difícil creer que todo esto haya sido así como tan espontáneo y que le haya salido así de repente No, mal al no, presidente. claro. Yo por el contrario creo que fue todo sumamente calculado. El No, mundo es un teatro, está como diría equivocada, Shakespeare y como Paula. lo sabe No, Gustavo no, Petro. no, Yo sí Paula. creo, no, mire, Eso olvídese, se le salió olvídese de las porque manos al presidente, No. hombre. Teo, no creo porque finalmente esto tiene que ser pan de cada día en cada uno de estos consejos de ministros. Esto tiene No, que ser porque, así. Paola, y el no, presidente no sabía es pan de perfectamente cada que era Pero el ¿cuál era el momento de propósito? hacer- Si era No es pan de planeado, cada dígamelo. día, porque ¿El propósito cuál era si era Benedetti- planeado? ¿Qué? Benedetti ¿Mostrar llegó- la coherencia? No, Benedetti llegó ayer. ¿No hablar Felipe. de la corrupción? Es que lo que ¿No faltó- hablar de la ineficiencia? ¿No hablar del catatumbo? Porque al presidente la situación del Lo que catatumbo faltó, Felipe, fue alguien que le dijera. no al le presidente- molesta para nada. Y no Felipe, va a hacer nada Felipe, para que la cosa cambie. faltó alguien que le dijera al presidente, hombre, miércoles, no pongamos a Benedetti hoy porque el malestar por Benedetti venía desde hace mucho tiempo. Porque ese es el Yo se talante lo del había contado aquí, presidente, Felipe. hombre. ¿Cuántas veces el presidente quería nombrarlo ministro de Comunicaciones, quería ponerlo de jefe de gabinete? Se le armó una rebelión. Lo que los colombianos vimos ayer en vivo y en directo, Felipe, lo había contado yo porque estaba pasando. La Así gran es. imprudencia fue ponerlo en televisión. Una El provocación, pero es que el presidente es provocador. El presidente nombró a Benedetti una hora antes de comenzar el Consejo de Ministros. Publicaron el decreto con el nombramiento de Benedetti una hora antes. Y se lo sentó ahí, como diciendo, "El que no le guste, y mami". no tuvieron la sagacidad para entender que la rebelión se le iba a pasar, que era tras bambalinas, que era más o menos discreta, pues se le volvió una rebelión pública. Eso fue lo que pasó anoche alrededor de Claro, todo este provocado rollazo por él, de la- Por porque lo menos fue- ya por tenemos según la él mismo tranquilidad dijo, de que Benedetti va a tomar café con el señor presidente. Eso me deja a mí muy tranquilo. sí, pero
Pero no, realmente, Néstor, a mí, pues, bueno, todavía faltan muchas consecuencias de esto que pasó ayer, pero la renuncia de Rojas, que como usted señala, es seguramente la primera y no la última, pues va a generar una situación que es muy impactante, porque el presidente está quedándose solo, porque ni siquiera sus más cercanos colaboradores ya están con él. Pues Jorge Rojas se va y se van seguramente otras personas cercanas. Laura yo Sarabia voy a darle la lista que se va. de quienes están considerando la posibilidad de renunciar. A ver, esto. Para que ustedes la tengan en consideración. No quiere decir que estos van a renunciar, pero están considerándolo y están en el chat que se llama sindicato. ¿De acuerdo? ¿Se llama sindicato? No, Felipe, no se llama sindicato. Me lo inventé yo. Pero este es el grupo de personas que se juntaron alrededor de una inconformidad. Cuando usted junta a unas personas alrededor de una inconformidad, pues digo yo, me parece que es traducción sindicato. ¿Y serían los primeros eliminados del reality? Sí, señor. Eliminados, no. Por convivencia se pueden ir Armando Benedetti y Laura Sarabia. ¿De acuerdo? Sí. Estos son amenazados por convivencia. Sí. Los que de pronto se van porque no les gusta el rumbo del reality son los siguientes, Felipe. A ver, señor. Gustavo Bolívar, que además van a aprovechar el papayazo porque pueden ser candidatos a las elecciones parlamentarias del año entrante. Pero si Petro se lo dijo a Bolívar, es que usted está hablando como precandidato. Alexander López, que es el director de Planeación Nacional. La frenada en seco del presidente Alexander López fue fea, ¿no? También para decirlo. Alexander López, recuerde usted que esto arranca con Francia Márquez, y Alexander López es muy cercano a Francia Márquez. Además dijo que en 5 meses no había podido presentar el trabajo de Planeación Nacional, que no había podido presentar el tema de regalías. Pobre Francia, que no le paran bolas. Le dan espacio para hablar en el Consejo de Ministros y que el cerco se iba a repetir con Benedetti. Si me permite, aquí digo una cosa de Francia Márquez, Felipe, un poquito triste, un poquito patético, que la vicepresidenta de Colombia se esté quejando porque dentro del gobierno la palabra de ella es me tienen relegada, me tienen ninguneada, para utilizar la palabra de doña Francia Márquez. Pues la ningunean porque doña Francia Márquez se volvió paisaje, ha cometido en estos 2 años y medio toda clase de errores y por eso ni siquiera en el gobierno le paran bolas. Cierro el paréntesis. Néstor, señor Aurelio. Néstor, lo de Alexander López, perdón Felipe, es que lo de Alexander López ha sido un emblema de la izquierda colombiana. Y le digo, todo lo que oí ayer, las 6 horas, lo más sensato fue la exposición de Alexander López. Era la única exposición que correspondía a un Consejo de Ministros. Dijo, presidente, tenemos ya la aplicación para saber cómo está la inversión en cada municipio. Presidente, tenemos estas aplicaciones y llevo 5 meses tratando de decirlo en este Consejo y hasta ahora puedo. Y después se despachó con lo de Benedetti, con lo de la izquierda, y Petro le sale con que lo que pasa es que es un sectario trotskista porque le mencionó que Trotsky, que Stalin, bueno, eso le dijo de todo. Alexander López se va a quedar en el gobierno. Yo sí realmente creo que ese es el primero. Planeación Nacional tiene un presupuesto importante, ¿no? Pues lo que yo sospecho, sospecho por las fuentes que estoy consultando esta mañana, yo lo metí en la lista, Aurelio, de los que puede, de los que está pensando, considerando la posibilidad de renunciar. Así que hay muchos, es que es muy por difícil, diferentes Néstor. razones. Si se va Laura Sarabia, es amenazada por convivencia, Felipe. Si se va Alexander López, es por inconformidad con el director. ¿Y quién se va por talento? Por talento. El ministro de Educación, de los babosos, que salió bien regañado, ¿no? Regañado por llegar tarde, regañado porque nunca iba, López, regañado porque no cumplía con los... o sea, el ministro de Educación salió en los rines. Sí, el ministro de Educación que llegó tarde. Presidente, míreme, por favor. Pero el presidente regañando a un ministro porque llega tarde. Felipe, sí, pero estábamos en eso. Un tipo que no llega a ninguna cita a tiempo. A ver, y el ministro que llegó tarde, ¿qué hace después? Presidente, sí, usted tiene razón. Presidente, míreme. Presidente, claro. No, presidente, póngame atención. Presidente, por póngame favor. Un poquito de atención. Por favor, póngame míreme, un poquito presidente. de atención. No, lo de anoche fue realmente dramático. Pero solo está... Solo quedó absolutamente claro, Néstor, por ejemplo, con eso de Alexander López, que el presidente está dispuesto incluso a insultar a la izquierda, incluso a maltratar a la izquierda, con tal de defender a Armando Benedetti, por Dios. Es que ese es el eje de todo lo que pasó anoche. No es la única cosa.
pero que el presidente de la República, que se supone que es el primer gobierno de izquierda, primer gobierno popular, esté dispuesto a insultar y a maltratar en televisión a una persona como Alexander López, que lleva 40 o 50 años en la lucha y en la militancia de la izquierda, sindical, política, etcétera, que estuvo en el Polo, que ha estado mucho en el Congreso, solo para defender a Armando Benedetti, es absolutamente dramático. Muy bien, opiniones, Felipe. La gente que está conectada a el canal de YouTube, estoy leyendo sus opiniones. Muchas gracias por participar en este debate. ¿Sabe qué pasó ayer? Pero Néstor, íbamos a hacer la lista y no la hicimos. El golpe del que tanto hablaba el presidente. Debo decir, Felipe, lo de anoche fue el golpe blando de sus propios funcionarios. Sí, puede ser, Felipe, puede ser. Pero íbamos a hacer la lista y no la hicimos, Néstor, de los que se iban, o por lo menos de los que la estaban pensando. Le dije, dijimos Alexander López. Alexander López, Laura Sarabia, Mohamed, seguramente. Susana Mohamed, que está tomando un vuelo en este momento. Susana Mohamed bueno, ella dijo que no renunciaba. Sí, pero, a ver, pero también dijo que no se sentaba en la misma mesa con Benedetti. El ministro de Minas, yo lo pondría en la lista. El ministro de Minas, lo tengo en la lista de los que posiblemente se va. La ministra de Justicia, métala aquí. No hay ninguna posibilidad. Yo creo que la ministra de Justicia, a quien no conozco, pero pues que me ha parecido una mujer seria, yo creo que ella se va, Néstor. Néstor, mire, si el presidente ayer presenta a Benedetti como jefe de gabinete y todo lo que pasa es que por lo que hizo ayer, debería renunciar. Claro, es por que eso, se mostró pero muy inconforme, o renuncia diciendo, Benedetti o renuncian todos los que se quejaron de Benedetti. Porque no hay coherencia en la estrategia de la paz total, y le hizo una larga lista al presidente de los funcionarios que tiene amenazados. Pero es que la lista es sencilla, Néstor. A ver, Luis Ernesto, perdóneme. Lo de ayer, Felipe, parecía por otro lado Francia Márquez, que es del Cauca, diciéndole que sus tías le decían, la llaman desesperadas. Que ni siquiera antes. Felipe, que Francia Márquez diga en un consejo de ministros, mi familia dice que estaba mejor antes de que tú llegaras al gobierno, y lo cuenta con una gran dosis de ingenuidad Francia Márquez. Que la situación y a reglón seguido explica que la situación el ministro por qué no ha pasado nada. Es el principal nada. problema del gobierno. Se lo dice la ministra de Justicia del gobierno Petro. En algún momento, Felipe, era inevitable pensar en ese mundo disfuncional, ¿estos son ministros o son infiltrados de la oposición? Francia Márquez es de la oposición. Las confesiones que hubo anoche, Felipe, no son una anécdota. Es que la confesión del fracaso del gobierno es lo más impactante. Claro. Yo le dije a usted, Néstor, hace un rato que el título que yo pondría es el reconocimiento del presidente de que los resultados de su gobierno son desastrosos, para usar la expresión de él, y voy a cumplir 3 años de gobierno. Culpa de los ministros. Entonces, según el presidente Petro. Ya no hay cómo salir, pero independientemente de quién es la culpa, fue una confesión pública del fracaso. De la ineficiencia. Miren, Néstor, ayer todo se desata porque Benedetti tiene su debut como jefe de gabinete. Y lo que termina generando el malestar que se manejaba en los pasillos de Palacio y que se convierte en noticia nacional, es porque todos los que levantaron la mano para contradecir al presidente lo hacían únicamente en función de Benedetti. Entonces aquí la renuncia es: o renuncia Benedetti o renuncian todos los que se opusieron a la llegada de Benedetti. Y como nos dimos cuenta, Benedetti no es el que renunció ya primero fue Jorge Rojas. Entonces yo lo que veo es una larga lista de personas que, si tienen dignidad, como tanto alegan, pues no se pueden quedar en ese lugar donde consideran que están con un corrupto, porque así lo calificaban. Augusto Rodríguez ayer no lo bajó de corrupto. Otros lo decían que no era propio del proyecto, pero aquí lo señalaron de los peores delitos. Entonces, ¿cómo van a compartir mesa de ministros con ese señor? 7 de la mañana, 50 minutos. Felipe, por otro lado, Benedetti, profesional, ¿no? Un profesional. Ni se notó. O sea, Benedetti y Felipe a mí me llegan a decir la mitad de eso. Me paro y les dejo tirado el puesto y les digo, quédense ahí, listo, se les acabó el problema. O sea, Benedetti se aguantó la palera, no musitó una palabra. Digamos que yo me quedé hasta las 11 y pico esperando a que hablara Benedetti. Tomó nota, ¿no? Tenía una libretica y tomó nota. Me llama la atención y curiosidad me despierta toda. ¿Qué notas tomó Néstor si todos los comentarios eran casi en contra de él? Que no se me acuerde quiénes me están atacando. Claro, me parecía que era la noticia. Pero públicamente el presidente le dijo, no va a hablar. Claramente con él sí había coordinado lo que iba a pasar, porque en ese momento le dijo, no queremos, usó esa expresión, no queremos volver esto una cosa de debate, y Benedetti no va a hablar. Eso claramente estaba coordinado con él. Pero lo otro que me llamó la atención mucho, Néstor, es que todos los que hablaron
Jorge Rojas, incluso el propio presidente de la República, dijeron que el cargo que va a ocupar Benedetti no debería existir y que ese cargo era un desastre en la organización de la presidencia de la República, que se convertía en un intermediario entre el presidente y los ministros. Incluso el presidente dijo una cosa rarísima, que es que eso era para hacer business. Que en el gobierno, ¿y nombró a Benedetti para hacer business o cómo es? Que en el gobierno anterior lo utilizaron para eso, para sacar plata. Todo lo de ayer, Felipe, fue un poquito el mundo al revés. No, porque no podemos nombrar a Benedetti en el cargo en el que lo estamos nombrando. Pero queda uno realmente preocupado. No puedo sentarme en una mesa con Benedetti, como es el caso de lo que está pasando en este momento. Ahí estaba sentada la ministra Mohammad en la mesa con Benedetti. ¿De golpe lo convencen de que se vuelva para la FAO o qué? De momento, Felipe, de momento, esta mañana son las 7:52, una renuncia no menor, renuncia esta mañana confirmado Jorge Rojas. Se fue el adulto mayor. El responsable, Felipe, 7:52. Estás escuchando